¿Te ha pasado alguna vez que piensas en alguien y de repente te escribe? ¿O que ves el mismo número en todas partes? ¿O que la vida parece empujarte en una dirección específica cuando tú querías ir por otro lado? No lo ignores, porque tus guías espirituales están intentando decirte algo. No van a aparecerse con un micrófono ni a mandarte un WhatsApp. Se trata de mensajes más sutiles, pero si prestas atención, están ahí. En este vídeo te revelaré quiénes son tus guías espirituales, por qué te acompañan y las 5 señales que indican que están intentando comunicarse contigo. Quédate hasta el final para no perderte ninguna. Y si alguna vez has vivido algo así, presta atención porque no es casualidad. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera sincera y práctica para que puedas integrarla en tu vida. ¿Y si te dijera que tienes un equipo de asistentes personales invisibles? No los ves, no los escuchas con los oídos, pero están ahí, susurrándote consejos, señalándote el camino y tratando de evitar que metas la pata una vez más. Sí, estoy hablando de tus guías espirituales. Y no son solo para los iluminados que meditan 10 horas al día o los chamanes en lo alto de una montaña. Todos los tenemos, incluso tú, aunque no tengas ni idea de quiénes son y cómo trabajan. Lo curioso es que nos hablan todo el tiempo. Pero la mayoría de las veces no les prestamos atención. Porque claro, no es que se aparezcan con un cartel luminoso diciendo ¡Hey, escucha! No, sus mensajes son más sutiles. Pero si aprendes a reconocerlos, pueden cambiar tu vida. Antes de ver cómo se comunican contigo, vamos a ver quiénes son estos guías espirituales. Tus guías espirituales son como un GPS para tu alma. Vienen en diferentes formas y con diferentes especialidades. Algunos han sido humanos antes, otros no. Algunos están contigo desde que naciste y otros aparecen en momentos clave de tu vida. Su misión siempre es la misma: ayudarte a crecer y evolucionar. Quieren ayudarte para que evites sufrimientos innecesarios, aunque a veces parece que te lanzan a situaciones difíciles a propósito. Pero no es para castigarte, es para recordarte quién eres realmente y todo lo que eres capaz de superar. Dicho esto, vamos a ver quiénes pueden ser tus guías espirituales. Desde que naciste tienes a tu lado a tus guías principales, que están constantemente contigo. Son como entrenadores personales del alma. Su misión es guiarte, pero sin imponerse demasiado. Es como tener consejeros invisibles. Algunas personas sienten que su guía principal es un ángel, un ancestro o su yo superior, que siempre aparece en sus meditaciones o sueños. Si tienes una conexión especial con alguna figura espiritual específica, por ejemplo, la Virgen María, Buda o cualquier otro, puede que forme parte de tu equipo de guías. Puedes tener también guías temporales, que son como los profesores suplentes del universo. No están siempre contigo, pero aparecen en los momentos clave. Puede ser en una crisis, cuando te enfrentas a un gran cambio o cuando necesitas aprender algo concreto. Pueden ser ángeles, maestros ascendidos, incluso energías que no podemos definir con palabras. Vienen, cumplen su misión y cuando ya no lo necesitas, se van elegantemente. Puedes tener guías de tu propia familia. Se trata de seres queridos que ya han trascendido. Pueden ser abuelos, bisabuelos o incluso antepasados lejanos que ni siquiera conociste, pero que sienten que pueden ayudarte. Otro tipo de guía pueden ser los seres de puro amor y alta vibración. Se trata de seres que no han sido humanos, o si lo fueron, ya ascendieron a otro nivel. Son guías que trabajan desde dimensiones elevadas y pueden ayudarte a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Algunas personas sienten una conexión fuerte con figuras como Jesús, Saint Germain o el Arcángel Miguel. Si esto te resuena, es posible que uno de ellos sea tu guía de luz. Si alguna vez has sentido que este planeta es raro y que tú no encajas del todo, puede que efectivamente tu alma venga de otro lugar del universo y por eso tienes guías estelares. Estos guías no son de la Tierra, sino de otros sistemas estelares y ayudan a las almas que vienen con una misión especial aquí. Si esto te interesa, te invito a mirar un vídeo completo sobre semillas estelares donde hablo más a fondo de este tema. No te lo pierdas porque puede que te dé muchas respuestas que has estado buscando. Hay guías que no entran en ninguna de las categorías anteriores, pero existen y muchas culturas hablan de ellos. Hadas, elfos, duendes y otros seres elementales pueden estar cerca, sobre todo si tienes una conexión fuerte con la naturaleza. Y luego están las energías no definidas, presencias sutiles, sombras, luces, sensaciones extrañas. No todo tiene que encajar en una etiqueta. Hay energías que nos guían sin que podamos ponerles un nombre exacto, y esto también está bien. Si prestas atención, puedes llegar a identificar a tus guías por tu cuenta. Pero si necesitas ayuda, puedes pedir una lectura del destino. En ella veremos quiénes son, qué mensaje tienen para ti y toda la información relacionada con tu alma en esta encarnación. Te dejo el enlace en la descripción.
Ahora estarás pensando, muy interesante todo, pero mis guías deben haberse ido de vacaciones porque yo no recibo ni una señal. Si me hablan, lo hacen en un idioma que no entiendo. Te aseguro que te hablan, pero no con un megáfono. Como te prometí al principio, ahora te explico las 5 señales de que tus guías se están comunicando contigo. Si has llegado hasta aquí es porque en el fondo ya sospechas que no estás solo o sola, que hay algo o alguien intentando decirte cosas, pero de una forma tan sutil que a veces parece un escape room cósmico. Pues bien, ha llegado la hora de descifrarlo. Vamos a revelar las 5 formas en las que tus guías espirituales se comunican contigo. Prepárate, porque después de eso ya no podrás ignorar esas señales que antes pasaban desapercibidas. Así que abróchate el cinturón, ajusta la antena intuitiva y abre bien los ojos, porque tus guías llevan tiempo enviándote mensajes y hoy vas a aprender a reconocerlos. ¡Empezamos! ¿Alguna vez has estado dándole vueltas a un tema importante y de repente parece que todo a tu alrededor parece conspirar para darte la respuesta? No es tu imaginación y tampoco es casualidad. Es el universo susurrándote al oído o gritándote a la cara, dependiendo de cuánto caso le hagas. Las sincronicidades son una de las formas más claras en las que tus guías espirituales intentan comunicarse contigo. Son esas pequeñas coincidencias imposibles de ignorar que llegan justo en el momento preciso. Un ejemplo práctico. Estás dudando si deberías dejar tu trabajo porque ya no te llena, pero el miedo a lo desconocido te paraliza. Sales a la calle y en plena caminata te encuentras con un enorme cartel publicitario que dice: atrévete a dar el salto. Sigues caminando y en la tienda de al lado ves otro letrero: tu futuro empieza hoy. Más tarde, al mirar el móvil, ves que alguien en Instagram ha publicado: la vida comienza fuera de tu zona de confort. Y para rematar, cuando revisas la hora, son las 11:11. A ver, ¿de verdad crees que esta es una coincidencia? Tus guías están prácticamente sacudiéndote para que prestes atención. Si ves patrones repetitivos, mensajes que parecen responder directamente a tus pensamientos o números que se repiten, no los ignores. Las sincronicidades son como migas de pan cósmicas que te guían en el camino correcto. El truco es reconocerlas, confiar en ellas y seguir el camino que te están indicando. Cuando duermes ocurre algo mágico. Tu mente consciente se apaga, tu ego se toma un descanso y tus guías aprovechan para colarse en tu mundo onírico. Es como si mientras tu cuerpo descansa, ellos dijeran: genial, ahora podemos hablar sin que analice todo con su lógica humana. Los mensajes que llegan en sueños pueden manifestarse de muchas formas. A veces se presentan de manera simbólica. Sueñas con un río caudaloso cuando estás atravesando una etapa de cambios, o con un tren que parte justo cuando dudas si tomar una oportunidad importante. Otras veces la sensación es aún más intensa, como si realmente hubieras estado en otro lugar, recibiendo información, conversando con alguien o experimentando algo que no parece un simple sueño. Un ejemplo práctico. Tienes un sueño recurrente en el que caminas por un laberinto sin encontrar la salida. Te despiertas con cierta frustración, sin saber qué significa. Pero si prestas atención a tu vida, te das cuenta de que llevas meses sintiéndote atrapado o atrapada en una situación que no avanza. Tus guías no te están torturando por placer, solo están intentando decirte algo. Es hora de buscar una nueva dirección. Los sueños vívidos, los mensajes claros o incluso la sensación de haber recibido información mientras dormías son señales de que te están guiando. Si un sueño te deja una sensación fuerte al despertar, no lo ignores. Anótalo, reflexiona y pregúntate: ¿qué están tratando de decirme? Si empiezas a prestar atención a tus sueños, te sorprenderás de cuánto puedes aprender sobre ti mismo o ti misma y sobre el camino que tus guías quieren que sigas. Seguro que alguna vez has sentido ese algo inexplicable, un presentimiento, una sensación en el pecho o en el estómago que te decía qué hacer o qué evitar. Puede que lo hayas ignorado y después te hayas dado cuenta de que tenías razón, o quizás por una vez le hiciste caso y te salvaste de un problema. Eso es intuición, y aunque a veces parezca magia o simple casualidad, en realidad es una de las formas más claras en las que tus guías intentan comunicarse contigo. Piénsalo así: tus guías ven más allá de lo que tú puedes percibir. No necesitan explicarte con palabras lo que está pasando, simplemente te envían esa sensación, esa alerta interna para que prestes atención. Un ejemplo práctico. Vas caminando por la calle y de repente sientes que debes cambiar de dirección. No sabes por qué, pero algo en ti dice: mejor voy por otro camino. Más tarde te enteras de que hubo un accidente en la ruta que ibas a tomar o que te habrías cruzado con alguien que no querías ver. Tu intuición te estaba protegiendo. Lo mismo pasa con personas y situaciones. ¿Te ha pasado que conoces a alguien y sin motivo lógico sientes que puedes confiar en él, o todo lo contrario, que algo no cuadra? Ahí están tus guías, susurrándote al oído en forma de sensación, diciéndote: por aquí sí o aléjate.
El problema es que muchas veces dudamos de nuestra intuición porque nuestra mente lógica quiere una explicación, pero la intuición no necesita pruebas, simplemente está ahí para guiarte cuando lo necesitas. Cuanto más le hagas caso, más fuerte se vuelve. Así que la próxima vez que tengas una corazonada, en lugar de ignorarla, hazle caso. Puede que te sorprenda de lo acertada que es. Seguro que te ha pasado esto. Quieres algo con todas tus fuerzas, lo intentas una y otra vez, pero todo parece salir mal. Se caen los planes, aparecen problemas, las cosas no fluyen y terminas frustrado o frustrada pensando, ¿por qué el universo me odia? Pero aquí viene la gran revelación. No es que el universo te odie, es que te está salvando de algo que no era para ti. A veces lo que interpretamos como bloqueos no son más que señales clarísimas de nuestros guías diciéndonos, por ahí no es, cambia de ruta. Piensa en esto. Imagina que te obsesionas con entrar en un trabajo porque crees que es perfecto. Envías el currículum, te preparas, te esfuerzas y nada. Ni te llaman. O peor, te llaman, pasas varias entrevistas y finalmente contratan a otra persona. Te frustras, piensas que hiciste algo mal, pero meses después te enteras de que la empresa quebró, el ambiente era terrible o la gente terminó en situaciones complicadas. Ese rechazo que parecía injusto era en realidad una protección. Los guías tienen una vista panorámica de tu vida. Tú solo ves una parte del camino. Ellos ven el mapa entero. Así que cuando algo se te cierra una y otra vez, en lugar de insistir hasta el colapso, detente y pregúntate, ¿y si esto no es para mí? Quizás haya algo mejor en camino y tú insistes en querer atravesar una puerta que no te lleva a donde realmente necesitas estar. La moraleja es, si algo no fluye, en lugar de pelear contra el universo, escúchalo. A lo mejor tus guías te están abriendo un camino mucho mejor del que habías imaginado. A veces, sin motivo aparente, sientes que no estás solo o sola. Estás en casa tranquilamente, viendo tu serie favorita y de repente te recorre un escalofrío. O te da la sensación de que alguien pasó por detrás de ti, pero no hay nadie. O de la nada, un aroma dulce, familiar, inunda la habitación sin que haya ninguna vela encendida. No te asustes, no siempre significa que haya algo malo. De hecho, muchas veces es todo lo contrario. Son tus guías acercándose para hacerte saber que están ahí contigo. Cada persona lo experimenta de forma distinta. Hay quienes sienten un ligero cosquilleo en la piel o un cambio en la temperatura de la habitación. Otros tienen la sensación de que alguien les ha tocado un hombro suavemente o perciben un susurro en el oído. También es posible que tú no percibas nada, pero tu mascota se queda mirando fijamente a un rincón de la casa. Si alguna vez te ocurre algo así, en lugar de entrar en pánico, prueba a hacer esto. Relájate y pregunta en voz alta en tu mente, ¿quién está aquí? ¿Qué mensaje me quiere dar? Y observa qué sensación te llega. A veces la respuesta no es un mensaje claro, sino simplemente una ola de calma, una certeza interna o un recuerdo que de repente aparece en tu mente. Tus guías, tus seres queridos en el otro plano o incluso energías protectoras se manifiestan de formas sutiles. No están ahí para asustarte, sino para recordarte que no estás solo o sola. Así que la próxima vez que sientas esa presencia inexplicable, en lugar de huir corriendo, prueba a escuchar. Puede que te lleves una sorpresa. Si te interesa este tema y todo lo relacionado con la espiritualidad y el crecimiento personal, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a entrar de forma totalmente gratuita en mi comunidad de Telegram, donde hablamos de espiritualidad, sanación y apoyo emocional. Te dejo el enlace en la descripción. Cuéntame en los comentarios si te identificas con alguna de estas 5 formas en las que tus guías espirituales se comunican contigo y cuéntame tu experiencia. Te leo. Nos vemos en el próximo video.